Comienza un nuevo andar de la radio 89.9. Solo cambiamos de dirección. Barreiro 1176. Nuestra esencia es la misma: servir, informar, colaborar. La radio. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Hola, 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 hola. Estamos en el aire con HDH como todos los jueves a las 13 horas. ¿Qué quiere decir HDH? Hablemos de historia. Así bautizó el programa un antiguo amigo que tenía, Juan Esteban, recordado, quien falleció, y lo bautizó de esa manera, y yo decidí dejarle el mismo nombre en su honor. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Alejandro Sena. Es un honor para mí tenerlo acá, porque es un amigo de muchos años, es un gran abogado, y es un abogado que también eligió los libros, porque los abogados pueden elegir muchos caminos cuando empiezan la profesión, pero algunos hemos elegido los libros, y vos fuiste uno de esos, colegas, así que te saludo por la radio y por streaming. Muy bien, muy buenas tardes, Javier. La verdad es que es un honor para mí estar acá, compartir este momento con vos, hablar un poquitito de historia, hacer un poquitito de radio también, enviarle un saludo a toda la audiencia en esta siesta obereña. Venir a hablar un poquitito de historia, la verdad es que es algo muy lindo. Ojalá que se pueda implantar también esto por ahí en las nuevas generaciones que por ahí están como un poco más afines a lo que es las redes sociales, y por ahí se va dejando el libro de lado. Por ahí poder dejar esa inquietud y invitarles a todos a leer, a volver a eso. Te cuento, colega, la historia convoca. Sí. La historia convoca, y vuelvo a repetir lo que siempre digo. Acá no venimos a dar cátedras de historia ni a enseñarle historia a nadie. Tal cual. Aquí venimos a hablar de historia de la misma manera que hablan dos personas comunes que se encuentran en la calle, en una esquina, en un Exacto. café, y hablan de historia. Con ese tipo de conocimientos venimos nosotros acá. Claro, si nos escucha un profesor de historia o alguien verdaderamente ávido en historia, va a decir, esta gente está hablando cualquier cosa. Claro. Y posiblemente, pero la idea nuestra es poner la historia en la conversación de la gente. Totalmente. ¿Sabés qué te quiero preguntar hoy? Sí. Porque hoy el temario que se decidió desarrollar en la producción fue la participación de las mujeres en la revolución libertadora de América. Sí. Y sobre todo en Argentina, ¿no? Claro. En el virreinato del Río de la Plata, que a la postre fue Argentina. Así que, bueno, tenemos Juana Zurduy. ¿Qué te parece? Te iba a contar sobre Juana Zurduy. Bueno, justamente eso, contame cuándo nació, qué hizo. La verdad, poneme en contexto, porque Dale. en verdad he leído poco de Juana Zurduy. Bueno, Juana Zurduy, vos sabés que realmente fue una mujer que trascendió y que realizó que batalló, que luchó, que estuvo realmente con una participación activa en lo que fue la independencia de... ¿Vos decís participación activa como soldado? Como soldado. Fue como soldado, fue jefa, y fue, hoy por hoy es generala. Su vida, digamos, post-mortem, al grado de generala, pero tuvo un montón de batallas. ¿Y ella peleó con...? Ella peleó con Belgrano. Con Belgrano, nada más ni nada menos. Peleó con Güemes. Peleó con Güemes. Con Güemes. Sí, señor. Que con el fallecimiento temprano, digamos, de Güemes, hace de que ella se retire. Pero te voy a contar un cachito. Vamos por orden, digamos, para no marearnos. Hacelo. Yo te voy a contar. Juana Zurduy es nombrada la flor del Alto Perú. ¿Sabes por qué? Porque ella nace en Toroca, en Chuquisaca, en el año 1780. Sabía, en Chuquisaca, sí. Eso es el lugar geográficamente, para que te ubiques, es lo que hoy es Sucre, es lo que hoy es Bolivia. Ella nace ahí, y por eso podemos decir, los bolivianos van a poder decir que
que ella era boliviana y nosotros los argentinos vamos a poder decir que ella era argentina porque en esa época el Alto Perú pertenecía exactamente a las provincias del río, unidas del Río de la Plata. Te cuento algo, tal es así que el primer gobernador patrio, el primer gobernador nativo fue Cornelio Saavedra, presidente de la primera junta, que había nacido en Potosí. Exactamente. Eso da la pauta de lo que estás diciendo. Exactamente. Entonces por eso genera esa, si se quiere, binacionalidad que podemos decir, los bolivianos van a poder, de hecho, tenemos que reconocer que los bolivianos la reconocen más que nosotros. O sea, es más tenida en cuenta que nosotros. O sea, nosotros como argentinos deberíamos hacer un poco más de un reconocimiento a la labor de lo que fue Juana, porque realmente... Bueno, pero en los últimos años se ha hecho. Se ha hecho. En los últimos años se ha hecho. Esto vino recién en las últimas décadas, el reconocimiento activo hacia ella. De hecho en la provincia del Chaco hay una ruta que lleva su nombre. También hay la unidad de ejército de monte en la provincia de Salta lleva su nombre también. Qué bárbaro, ¿viste? Qué lindo eso. Porque justamente ella, te cuento un poquitito de su trayectoria. Ella es hija... Bueno, yo sabía que ella había participado en la campaña libertadora con Belgrano. Exacto. Ahora, esa fue una de las últimas. Lo que no sabía es lo que me estás contando, que peleó en el frente de batalla. En el frente de batalla. Ella, su familia era una familia acomodada, una familia que tenía dinero. Sí. Y dejó todo eso para ir por la lucha y por la independencia, ¿viste? Fallecieron sus padres jóvenes, ella es mestiza, porque su madre era aborigen y su padre era blanco. Y se había casado con... Y se casó... Con otro revolucionario. Exactamente, con Asensio Padilla. Asensio Padilla. Pero llega la situación de que ella era una hija de, como te digo, un hacendado, y tenía de vecino a los Padilla. Entonces ahí es donde se conoce con esta persona. Y se casa con Padilla. Quien le pone el bichito de la revolución. Mirá, en su corazón. Los dos tenían el bichito. Ella siempre fue una persona porque quedó huérfana joven, muy joven, y crece después en un convento. Y siempre fue una persona que tuvo sus ideales. Entonces transitó por el convento, pero después vuelve a su casa, vuelve a la casa de sus tíos, pero como ella tenía una personalidad muy fuerte y ella quería luchar por la revolución de Chuquisaca, digamos, de independizarse de lo que era la realeza en ese momento, tal cual. Ahí es donde comienza su espíritu revolucionario, y ahí en ese contexto se conoce con su vecino, que era su vecino Padilla. Se juntan, se casan, él tenía los mismos intereses, e inclusive él compitió para ser un líder en el gobierno en ese momento de Chuquisaca, y no le permitieron porque tenía que tener un linaje real. Entonces, como él no venía de la nobleza... Eran todos prejuicios de aquella época. Totalmente. Pero Juana estuvo a la par de él, combatió en una infinidad de batallas, al mando. O sea, ella fue teniente coronel asignada por Belgrano. En el año 1809, ellos logran la independencia de Chuquisaca. Claro, Belgrano llegó hasta allá. Llegó allá en la Guerra del Norte. Chuquisaca y La Paz. Y Belgrano le corona, la nombra teniente general del ejército argentino. Por eso de ahí es donde viene, que te digo, esa binacionalidad. La nombra teniente general del ejército argentino, y le regala, en honor a haber conseguido la victoria en la batalla, le regala su sable. Qué bárbaro. Tiene el sable de Belgrano. Belgrano le dio su sable en esa batalla. Qué honor para esa mujer. Totalmente. Y después hubo en otra batalla, ya eran totalmente reconocidos también ya por lo que era el gobierno porteño. Fíjate vos con la distancia, en ese momento todos los mensajes llegaban semanas, llegaban meses después, porque eran mensajeros los que lo llevaban a mano, lo llevaban a caballo, a mula. Se anoticiaron de que el rey de España había sido tomado como prisionero de Napoleón, y ahí es donde sintieron la necesidad de llevar a fondo la revolución para poder lograr la independencia. Bueno, pero convengamos que la zona de Chuquisaca, el Alto Perú,
era una de las zonas más ricas del virreinato del Río de la Totalmente. Plata. O sea, Muchísimo oro. El virreinato del Río de la Sí. Plata era un virreinato pobre. La plata estaba en el virreinato Exacto. del Perú Exacto. y en el virreinato de Nueva Granada, Exacto. con capital en Bogotá. Exacto. Nosotros éramos un virreinato pobre. Sí, 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 sí. Ahora, también teníamos en el norte mucha riqueza, Sí. porque se le proveía de alimentos, de mulas, de caballos, Totalmente. de burro, Sí. se le proveía a Potosí, Sí, 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 que sí. era el centro económico de la zona. Exacto, digamos. exacto. Y como había orden del rey de España de que toda la riqueza a enviar a España se concentre a través del virreinato del Perú en Cartagena de Indias, Exacto. y ahí partía La España, ciudad amurallada. había un reculín, Sí. hacia el rey, Sí. digamos, que lo sacaban por el río, Totalmente. que se llamó Río de la Plata, justamente por ese contrabando De plata que había, sí, de sí, plata sí, que sí, había. sí. Es más, a eso sumale, te cuento la anécdota de que en Cartagena de Indias hoy se la conoce como la ciudad amurallada. Totalmente. Están las murallas donde eran víctimas de robo de los piratas ingleses, Sí, señor. pero con la anuencia del rey de Inglaterra. Sí, señor. Entonces se estaban disputando, no era solamente el territorio, sino que también era el oro. Era muchísimo. Tuve oportunidad de estar en Cartagena de Indias. Ajá. Y créeme, es una ciudad amurallada, Sí, 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 sí. preparada para guardar el tesoro Sí, sí, sí. real, Sí. previo Sí. a ser cargado en los barcos Sí. y llevado a Europa. Sí. Bueno, pero seguime contando de Juana Zurduy. Te cuento más de Juana. Me dijiste que peleó con Güemes. Peleó con Güemes. Es más, Primero con Güemes y después con Belgrano. no, al revés. Primero con Belgrano Primero y después con Belgrano Güemes. y después con Güemes. Ella cuando tiene esta batalla, te recuerdo, te nombro algunos. La de Chuquisaca, que fue la del 1809. Sí, señor. Después en 1810 logra la victoria en Cochabamba. Sí, señor. Y ahí vienen las de Alto Perú, en el 1811. Y la segunda, que es del 1812, cuando Belgrano le otorga y le regala su sable. Y ella crea un ejército que se llamaba Ejército de los Leales. Sí, señor. Sí, señor. Y ahí, Totalmente. después de esa conjunción donde Ella reclutaba gauchos Exacto. por el predicamento zonal Así que es. tenía Padilla. Así es. O sea, el nombre de Padilla era Sí. una Sí, sí, familia sí, sí, importante. sí. Y ella convocaba gauchos, reclutaba gauchos Exacto. para el ejército de Belgrano. Exacto. Y en una de esas batallas, es más, antes, cuando se alinean, digamos, a Belgrano, adopta el uniforme que por ahí hoy la podemos ver en las imágenes que hay en internet, adopta el uniforme donde tenían como unas bombachas grandes blancas, Sí, señor. que era para poder, porque ubiquémonos la zona, no son montes grandes, sino que son todos montes bajos, Espinillos. muy cerrados de muchos espinillos. Entonces usaban como una especie de cuerina, una cuerina blanca. Bueno, los caballos tenían una Exactamente. carona adelante Exactamente. para protegerse. Pero lo distintivo era que Juana en ese momento usó los colores de la bandera argentina. Qué bárbaro. Usó la pluma blanca y usó un corsé azul donde empieza a usar los colores de la bandera por pedido de Belgrano. Qué bárbaro. Pero cuando acá en el Río de la Plata, en el Triunvirato, le habían prohibido a Belgrano, porque ahí había la disputa política que vino, como hoy hay disputa política, Bueno, es la que hubo en su momento también. Siempre ir adelante. Totalmente. Siempre salir de la manada. Sí. Y adelantarse Sí. implica estar a merced Estar expuesto. de la fiera. ¿no? Sí, sí, sí. Eso ocurría con Belgrano, con San Martín. Pasó con todos. Y ocurre hasta ahora. Hasta hoy en el día. ámbito local, ¿no? Totalmente. Siempre es así. Pero ella, a pesar de eso, formó el Ejército de los Leales y utilizó la bandera que hoy por hoy es la bandera argentina. En ese momento no existía. ¿No? Vos sabés que hoy, antes de venir al programa, leyendo en internet, Sí, hoy sí. en la fuente del saber, Sí, sí. Google, antes Sí. eran las bibliotecas, no sé Sí. y recordé una anécdota, la releí sin querer, una anécdota que referida a Juana Zurduy. Dice que después que se retiró Belgrano del norte, después de la batalla de Sipe-Sipe, cuando Sí, se sí. pierde definitivamente el Alto Perú,
después de la muerte de Güemes, Ajá. donde no queda nadie que defienda el norte, Juan Azurduy quedó en la pobreza. En la pobreza. En la más absoluta En la pobreza. más absoluta pobreza. Y en el olvido Sí, total. Y resulta ser que un día, una tarde, vienen 2 caballos hacia su rancho, Ujú, se bajan, ella casi ciega, viejita, ujú, golpean las manos, ujú. y era el mismísimo libertador Simón Bolívar, Simón Bolívar. junto con Sucre, que vinieron aproximadamente a las 5 de la tarde, Sí. según cuenta la historia, a reconocerle su labor por la libertad. Imagínate el honor de esa mujer para que te caiga a tu casa una siesta. Sí. Simón Simón Bolívar Bolívar. en persona, Sí. junto con Sucre. Sí. ¿No es cierto? Fueron los dos solitos, Totalmente. sin ceremonias, y Simón Bolívar le otorga una pensión. Sí, una pensión. Le otorga una pensión que se le pagaron 2 o 3 meses, después no le pagaron Sí. más. Pobrecita. Se dice que llegó Y murió en la pobreza. Sí, se dice que esa pensión duró un par de años. Y el que le retira la pensión, pero ahí donde viene otra vez, mete la cola la política que también había en ese momento, de que el presidente, que ya en ese momento la República, boliviana se estaba formando, era el presidente blanco. Y fue parte del batallón de la realeza. Entonces ahí es donde después le quita la pensión a ella. Por supuesto. ¿Viste? Entonces, y en el medio nos queda como anécdota comentar de que justamente después de la batalla, de la segunda batalla del Alto Perú, es cuando en una emboscada Tomate un mate, colega. tropas adversarias dan muerte a Padilla, a su pareja, digamos, a su matrimonio. Sí, señor. Y como, digamos, poder demostrar el poderío y lo que le iba a pasar a todos los revolucionarios, lo decapitan y exponen su cabeza en la plaza central del pueblo. Entonces, en su momento, ella también fue herida, casi te digo que de muerte, pero logra recuperarse y quiso ir a recuperar la cabeza de su marido. Entonces no le permiten porque era directamente arrojarse a la muerte también de ella. Pero ¿qué hace? Vuelve y a los pocos días se recupera y forma un batallón y vuelve. Una guerrera absoluta. Una guerrera absoluta. Se tomó como líder a todo ese batallón, se dirige hacia la plaza del pueblo y logra recuperar la cabeza de su marido, Padilla, Ascencio Padilla, y le dan una cristiana sepultura con todos los honores que merecía, ¿no es cierto? Y en esa batalla del recupero... Dice que en el virreinato del Río de la Plata y en los países que se formaron a partir del virreinato del Río de la Plata, para ser héroe podés llegar a tener dinero o podés llegar a tener éxito. Sí. Pero para llegar a tener el reconocimiento de héroe, tenés que morir primero. Claro. Eso lo he escuchado más de una vez. Sí. De una historia. Y esta es una de... Y esta es un caso. Es un caso total. Entonces, luego de esto, pasado un par de años y toma el contacto con Miguel de Güemes. Entonces, un caudillo, revolucionario absoluto. Con los gauchos, los infernales. Amigo de San Martín. Totalmente. Con los infernales. ¿Te acordás de los infernales? Ponchos rojos. Qué bombacha terrible, blanca. Qué terrible. Sí, que de hecho la gendarmería hoy por hoy tiene los infernales. Sí, señor. Están los infernales. Sí, señor. Bueno, dicen que ella tuvo una relación amorosa con Güemes. Dice que tuvo una relación de noviazgo con Martín Miguel de Güemes, pero le pasó a este revolucionario que la verdad es que en la zona del norte es el máximo prócer que tiene la Argentina, fallece muy temprano en batalla. Es el único prócer que fallece en batalla. Entonces, ahí es como... quedó sola. Se pierde quedó sumida en la pobreza. Totalmente. Hasta aquel reconocimiento. Totalmente. Que recibió de parte de el mismísimo Simón Bolívar y Sucre, quienes la fueron a saludar una tarde a su casa. Sí. De hecho, ella vuelve, cuando pasa esto, ella se queda en Salta
y el gobierno de Salta en ese momento le da 50 pesos y 2 mulas para que ella pueda volver a su ciudad natal. Qué bárbaro. Entonces se vuelve a Bolivia, se queda en una casita muy precaria porque quiso volver a sus padres eran terratenientes. Sí. Los confiscaron todos, se remataron, supuesto, se vendieron, se usurparon. Entonces ella se vuelve a su casita chiquitita, donde pasa a convivir con un aborigen discapacitado que era familiar lejano de ella, que es el que estuvo hasta sus últimos días. Que estuvo hasta su muerte. El día que ella fallece, Sí, señor, eso leí. la paradoja y la historia, y yo creo que Dios es el que manda esto, ella fallece un 25 de mayo. Qué bárbaro. Un 25 de mayo del Coincidencia divina, ¿no? Totalmente, del 1862. ¿Y qué pasa? Va este aborigen a comentarle al intendente del lugar que había fallecido nada más ni nada menos que Juana Azurduy, prócer, mujer, partícipe, Coronel del Ejército Argentino del Norte. artífice de la revolución. Nombrada por Belgrano, coronel. Totalmente. ¿Sabes qué le dijeron? Le dijeron que en este momento no se podían ocupar del funeral porque estaban realizando los preparativos para la celebración patria. Así que imagínate vos, Qué terrible. la desdicha Qué de la terrible. vida misma. Así fue la historia de nuestro país. Te cuento que no fue la única mujer que participó en la revolución. Sí, no, hubieron muchas Hubieron muchas. y muy fuertes. Yo te voy a nombrar Juana Azurduy, Sí. la que estuvimos comentando. Sí. Te voy a nombrar a María Remedios del Valle, que también participó en el ejército de Belgrano. Te voy a nombrar a Martina Silva de Gurruchaga, Ujú. que también participó Sí. ayudando al ejército de Belgrano. No en el frente como Juana Azurduy, pero sí en todas Sí. las tareas relativas al ejército, como los uniformes, la confección de uniformes, la comida, La contención preparación de la misma, comida, sí. la cura de heridos, Sí, etcétera, que son las tareas que generalmente Totalmente. ocupan las mujeres en el ejército. Pero San Martín tenía una idea totalmente distinta. San Martín no quería mujeres en su ejército. Ujú, ujú. Tuvo algunas mujeres que le ayudaron, pero la regla de San Martín es que en el ejército no las participaban mujeres. Sin embargo, una mujer, Pascuala Meneses, se corta el pelo, se disfraza de hombre y logró ingresar, pasó el examen de ingreso de los granaderos, de los soldados. de los que reclutaban soldados para el ejército del norte. Ujú. Que bueno, cuando ya se acercaba la campaña, aceptaba el medio Claro, que venía. claro, digamos. claro. No Claro. es que eran muy rigurosos. Sí. El que era capaz de empuñar un fusil, un Claro. sable. adentro. Pero tuvo que hacer ese ardid para poder entrar. Entró al ejército, soportó el entrenamiento como si fuera un hombre y lo acompañó como hombre a las Heras. Ella cruzó por Uspallata, por el paso de Uspallata, al mando de las Heras, porque San Martín no cruzó en un solo lugar. Claro. Cruzó en 4 lugares. Claro. Cruzó en el paso de los Patos, al mando del Soler, cruzó en Uspallata con las Heras y él cruzó en San Juan con la columna principal. Ahora, cuando cruzan al otro lado, Ajá. tuve la oportunidad de estar y tocar y ver una casita Ujú. construida en forma similar a lo que según la tradición fue una casita donde durmió las Heras Mirá vos. en el cruce de los Andes. Y en ese lugar las Heras la descubre y la manda de vuelta a Mendoza. La saca del ejército, la Claro. manda a Mendoza, pero todo el mundo la admiraba, nadie la castigó. Aparte sino se que había llegado hasta ahí, imagínate por siguió todo lo que tuvo que ayudando al pasar. ejército de Sí, los Andes. sí. Y posteriormente San Martín, desde Santiago de Chile, le manda un reconocimiento por Claro. escrito y una felicitación en Claro, una carta dirigida claro. a ella por lo que había hecho, a pesar de que lo hizo en forma clandestina. Claro, ¿no? claro. Lo que pasa es que en ese momento, imagínate vos que hoy día pasaron
casi 250 años después de esto, y todavía los derechos no están tan iguales. No están tan iguales. Entonces, en ese momento, la verdad es que... en aquel momento la mujer era... Totalmente. Sí. Pero es de destacar la valentía de estas mujeres que realmente hicieron historia y que son parte de artífice de lo que somos hoy como país. Te cuento, para ir terminando esta primera parte del programa, que San Martín, que te dije no quería mujeres en el ejército, con la anécdota de Pascuala Meneses, que fue expulsada por las Heras, aunque San Martín después la reconoció. San Martín tenía una mujer llamada Martina Chapani, que era el chasqui de confianza de San Martín. Porque resulta ser que hoy interpretan las comunicaciones entre ejércitos en lucha, claro, a través se intercepta la radio, a través de la criptografía, descifran códigos. ¿Te acordás la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial? Todo eso, pero antes no había eso. Antes había espías. Antes había el chasqui, claro, que iba a caballo, claro, con el papelito, con la carta del jefe, digamos. Y bueno, esos chasquis eran interceptados en el camino. Y bueno, eran muertos, la gran mayoría. Y San Martín, vivo como siempre fue, inteligente, hombre absolutamente adelantado en su época. ¿Qué hacía? Utilizaba una mujer. Muchas veces nadie iba a sospechar que una mujer. Nadie iba a sospechar. Bueno, esa mujer era Martina Chapani. Mirá. Y era el chasqui de confianza de San Martín. Mirá vos. Cuando necesitaba mandar un mensaje que tenía que llegar sí o sí y no podía fallar, lo enviaba con ella. Él mandaba un chasquivarón y la mandaba por otro camino a esta mujer, claro, quien se iba disfrazada de campesino, lo que fuere, y llegaba con el mensaje. Bueno, decían que en la Revolución, cuando San Martín lo convoca a Güemes, dice que ese viaje demoró casi un mes. Ese mensaje demoró casi un mes en llegar. Vos. Lo que pasa es que era la distancia, la adversidad del relieve, del clima. A eso sumarle las emboscadas que existían en ese momento. Dice que demoró casi un mes. Los chasquis eran era lo que hoy hace la criptografía, descifrando códigos, claro, que van por radio, claro, entre los distintos estamentos del ejército. Eso hacían los chasquis. Claro. Llevaban el mensaje de un lado a otro. Pero te cuento que dos mujeres fueron las más famosas de todas las que participaron en la Revolución. Primero, Rosa Campuzano. Sí. Una mujer del Perú. Sí. Que le ayudó a San Martín. San Martín confió mucho en ella y trabajaban tanto juntos que, según la historia, confirmado porque todos los historiadores coinciden, fue amante de San Martín. Durante muchos años. Es así. Eso es lo que todos los autores coinciden de que fue así. No tuvieron hijos. Claro. Pero fue no sé si el gran amor de San Martín, pero sí fue un amante que le tocó en un soporte espiritual muy importante. Él ya era viudo, ¿no? Claro. San Martín ya era viudo. Sí. Y bueno, su amante era Rosa Campuzano, que también participó en la batalla, claro, aunque no en el frente, sí, y tuvo el reconocimiento de San Martín. Sí. Y la otra mujer... ¿Cuál es la otra? Famosa, que participó en la Revolución, fue la amante de Bolívar, Manuelita Sáenz. Sí. La ecuatoriana, sí, que le rompió el corazón a Bolívar. Totalmente. Ya era casado y viudo también Bolívar, pero su amante número uno, digamos, fue Manuelita Sáenz. Y bueno, también, antes de ser amante de Bolívar, participó en la campaña revolucionaria, aunque no al frente en la línea de batalla como Juana Zurduy, sino en las tareas accesorias del ejército. Sí, que son hasta que conoció a Bolívar, claro, y bueno, después le salvó la vida a Bolívar 2 o 3 veces. Sí. Fue apodada en la historia como la libertadora del Libertador. Así que, bueno, colega, un gusto haber compartido esta primera parte del programa. El gusto, el placer es mío. Así que nos vemos en un ratito con la segunda parte. Dale.
Publicite en la radio. 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesorate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755-564816. En Facebook, Cus Fotografías. Bueno, empezamos con la segunda parte del programa de HDH, del programa de hoy. Y quería contarle una anécdota. En el programa anterior, el jueves pasado, hablamos del Congreso de Tucumán. Y me habla por teléfono el doctor de Oro, conocido por todos. Sí, le mandamos un saludo a Ricardo. Le mandamos un saludo. Sí. Y me comenta, no solamente que estuvo muy bueno el programa y que lo escuchó, sino que me comenta que él es un pariente lejano de uno de los congresales de Tucumán. ¿En serio? Fray Justo Santa María de Oro. ¿En serio? Increíble. Pero mirá vos. Increíble. Un pariente lejano. Es que con ese perfil de Ricardo tenía que ser algún descendiente que justamente importante. Era Fray Justo Santa María de Oro, era delegado congresal por San Juan. Por San Juan. Y el doctor de Oro es sanjuanino. ¿Es sanjuanino? Sí, sí. Casado con la dentista Matos, sí. La hermana de Chango Matos. Chango y Edgardo. Y de Edgardo Matos, que son recontra conocidos por todo. Amigos también, así que le enviamos saludos a ellos. Le enviamos también un saludo a ellos. Bueno, te quiero contar que también en julio, en una semana de julio como esta, pero hace muchos años, en 1864, el señor Alfred Nobel patentó la nitroglicerina. Así fue. Y la dinamita, así se llamó, que era un explosivo fabricado no a partir de la pólvora negra, claro, como era hasta esa época, sino a partir de la nitroglicerina. Claro. Bueno, ese señor fue un sueco que con este invento ganó la plata del mundo, una fortuna grandísima. Era un tipo solitario, dice que era un tipo muy, muy solitario, tenía familia, pero era un tipo muy callado, muy solitario, muy depresivo. Mira. Viste que los genios generalmente patentó 350 inventos. Sí. De hecho, de ahí viene después el premio Nobel, es honor a su nombre. Claro, el premio Nobel es honor a su nombre y se hace en base a la fortuna que él dejó para una fundación que se llamó Nobel. Para los inventos. Justamente para premiar a los inventores en las ciencias. Y ahora se agrega el de la paz. El de la paz. Que también es un premio Nobel que se da de la paz. Ahora, lo que te quería contar, era luterano, de familia luterana, pero él era un tipo ateo al final. Ateo. Al final de su vida terminó siendo ateo. Pero viste que los hombres de ciencia, la mayoría, son ateos. Son ateos. Es como que llega a una cierta situación donde no creen en Dios. Porque toda la creación está basada en la ciencia. Es que el pecado del hombre fue comer del árbol del conocimiento, según la Biblia. Claro. Y vos no te olvides que también dijo Cristo que para llegar al Padre tienen que ser como un niño. Sí. Sin hacerse tantas preguntas. Sí. Y nosotros por ahí los adultos comenzamos a investigar. Claro. Y cuanto más investigamos, en el caso de esta gente inteligente, totalmente, generalmente es atea. Sí. Bueno, era un tipo depresivo, como todos los genios. Sí. Como solitario. Como fue, por ejemplo, Rembrandt, el pintor. Como fue Einstein, como fue Miguel Ángel Buonarroti. Dice que no todos los bipolares son genios. Claro. Pero sí, la gran mayoría de genios son bipolares. Son bipolares.
O sea, bipolar no es un tipo que solamente cambia de ánimo, No, por supuesto. que hoy está contento y mañana triste. Bipolar es un tipo que tiene dos personalidades distintas. Claro. Por una lucha interna que Interna, tiene. sí. Fíjate, Roger Waters. Sí. Viste que el disco más famoso de Roger Waters Sí. es The Wall, Sí. El muro. Sí. Y yo pensaba que se refería a una pared. Claro. No. Él tituló así a su álbum, El Muro, porque él se refería a un muro que durante espiritualmente años hablando, no claro. le permitió sacar lo Exacto. que él tenía para sacar, que fue el mejor álbum Sí, de sí. toda la historia Sí, de la sí. música, que fue The Wall. Bueno, Sí. a ese muro se refería. Sí, Imagínate sí. Wall, Sí. la lucha interna que No, habrá totalmente, tenido. Acá totalmente. tenemos a Quiroga, que vivió, Sí. el uruguayo, poeta, que Sí. vivió un genio, Sí. que vivió en San Ignacio, que todos Sí. sabemos que era loco. Sí, era sí, sí, bipolar, sí. tenía. Bueno, así era Nobel. Nobel dejó una hermosa fortuna con el invento de la nitroglicerina. de la nitroglicerina. Sí. Y con esa fortuna se da el premio Nobel todos los años a personas que se destacan en la ciencia. ¿Y Argentina contame un poquitito? Bueno, eso es lo que quería contar. A ver. Argentina tuvo Sí. 5 premios Nobel, creo que. Sí. Uno de los pocos, si no el único país sudamericano ¿Que tuvo tantos? que tuvo premios Nobel. Sí. Este, Argentina, viste que siempre fue un país que se destacó en se destacó. ciencia. Lo tuvo al Papa, Sí. lo tuvo a Maradona. Uf. Tuvo 2 premios Nobel morales, porque amén de los premios Nobel formales que ganaron argentinos, existieron personas como, por ejemplo, el escritor Borges, Sí. quien todo el mundo sabía que el premio Nobel tenía que ser para él Borges, sí. y no para Neruda, Sí. y sin embargo, por cuestiones políticas, dice Sí. que se lo dieron a Neruda. Sí. Y otro señor que tenía que haber ganado el premio Nobel y no ganó, no sé por qué, fue el doctor Favaloro, Sí. que inventó el bypass. Oh. Porque ese sí le salvó. Totalmente. Pero no se lo dieron a él. Totalmente. No sé si por cuestiones políticas. Creo que ese año otro médico, otro cardiólogo había inventado también una cosa similar. Una cosa similar, sí. Y no se usaba dar a los dos. Claro. Ahora sí se le da a Sí, dos se da a dos personas. personas. Sí. Contame qué argentinos Mira, tuvieron el premio. también estuvo Carlos Saavedra, también fue Carlos Saavedra Lamas. Lamas, obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 1936. Claro, él tuvo Sí. el premio Nobel de la Paz por su intervención en el fin de la guerra entre Paraguay y Bolivia, Claro. que fue la guerra del Chaco paraguayo. Al Chaco Paraguaya, sí. Vos sabés que cuando yo era chico en El Dorado, hablé con una persona que era sobreviviente de la guerra del Chaco paraguayo. Mirá vos. Era abuelo de un amigo mío, Mirá viejito, vos. paraguayo viejito. Sí. Y él intentaba contar, nosotros le preguntábamos cosas Claro. de la guerra, y Imagínate. él intentaba contar medio entrecortado, Claro. y medio que él solo se entendía, porque Claro. se ve que era un tema que le había herido profundamente el alma. Totalmente. Es que fue una como todos los soldados, guerra ¿no? medio inaudita, digamos, donde justamente volvemos a los intereses tal vez políticos, Sí, señor. hicieron de que dos pueblos hermanos lleguen a ese punto de Llegan a ese enfrentarse punto. en una guerra. Bueno, Saavedra Lamas intervino en la paz entre Bolivia y Sí. Paraguay y recibió El premio Nobel. Nobel de la Paz, que fue el primer premio Nobel argentino. Argentino. Después ¿El segundo? estuvo Bernardo Housay. Sí, bueno, cuando vamos a Buenos Aires Claro. o a una ciudad grande, vemos que muchas calles se llaman Ousay, y no Housay. tenemos Y no sabemos por qué. idea quién es. Totalmente. Ese señor fue premio Nobel de Medicina, Sí. porque hizo unos adelantos en el conocimiento y el tratamiento de la diabetes. Sí. Viste que Argentina se destacó, tuvo varias personalidades en la medicina que se destacaron. Lo que decías por último, lo de Favaloro, vino a cambiar la vida de toda la población mundial. Sin duda. Y lamentablemente terminó No recibió el premio Nobel, no recibió el premio Nobel y encima termina su vida de la manera en la que terminó, en la que terminó. donde otra vez tal vez intereses políticos Se y suicida económicos a causa de la corrupción. de la corrupción. Sí. Fue un suicidio expresamente dicho por él a causa de la corrupción. Totalmente. Y se suicida con un balazo en En el corazón, fíjate vos, fue qué el terrible, mensaje ¿no? que deja, pero lamentablemente Argentina pierde a una personalidad tan importante y trascendente en la historia de la humanidad. Y como hoy los que participaban de la corrupción en la época en que se suicidó Favaloro
que perjudicaron a la institución, al Instituto Favaloro, Sí. al cardiológico Favaloro, económicamente, que por eso se suicida. Sí. Todavía los veo por televisión Sí, sí. y me da vergüenza. Sí, sí, sí. Ellos salen por televisión Sí. y Favaloro, Sí. un referente patrio, Un hombre de prácticamente, ciencia, sí, un totalmente. hombre de ciencia, se suicidó culpa de ellos. Donde realizaban operaciones a un montón de gente cuando no tenían el dinero para poder costearlas. Así La verdad fue. es que fue, bueno, es una tragedia, pero la verdad es que con mucho dolor los vamos a recordar siempre. Sí, señor. El tercer premio Nobel argentino fue Y Luis Federico Leluar, Luis Federico Leluar. Sí. También hay calles un premio de química. y plazas y monumentos. A Leloir se Sí. escribe. En Corrientes, te cuento, porque yo terminé la secundaria en Corrientes, Sí, hay señor. una escuela que es la Leluar. Sí. Sí, fue una personalidad muy reconocida y donde todavía hay muchas calles, hay institutos y todo que llevan su nombre. Que llevan su nombre. Otro premio argentino, otro premio Nobel argentino, Sí. es el señor Pérez Esquivel, que todavía vive, Sí, está viejo ya, pero todavía Sí. vive, que recibió el premio Nobel por su participación en el esclarecimiento del tema de los desaparecidos durante la última dictadura militar. así fue. Viste que en la última dictadura militar, sin hablar de entrar a herir susceptibilidades políticas, no había personas que no estaban ni muertos ni vivos. Claro, estaban Como dijo desaparecidos. Videla, estaban desaparecidos. Bueno, Ahí es donde no viene el reconocimiento. hoy vos hablás, los escuchás por televisión y todos estaban a favor de los desaparecidos. Sí, pero sí. nadie ponía la cara en aquel momento. en ese momento no. Uno de los que puso la cara y puso su vida en riesgo Sí. para luchar por el esclarecimiento de los desaparecidos fue Pérez Esquivel. Sí. Y bueno, recibió el premio Nobel. Sí, sí, sí. Y el quinto y último premio Nobel que tuvo la Argentina fue el señor César Milstein, que fue un médico. Un médico. Un- En el año de mi nacimiento, mira, En 1984. 84. Ese señor creo Sí. que también vive en medicina. y Sí. es un premio Nobel en una ciencia Sí. médica Sí. que tuvo la Argentina. Argentina se destacó siempre. En la ciencia, la verdad es que es donde siempre se destacó y pudo haber hecho avances y lo sigue haciendo. Mira, yo soy uruguayo, nacido en Uruguay Sí. y crecí en Argentina, ¿no? Sí. Mis padres emigraron cuando yo era chico. Vos ya sos bobereño. A 2 de mayo. Ya te Y adoptamos. Hace 35 años, Sí. pero que todavía no verá. Pero lo que te quería contar es que el uruguayo, el hecho de ser uruguayo, Sí. me permite a ver verla de afuera. Claro. Viste que el vecino sabe quién le guampea a quién en el barrio. Y el propio vecino perjudicado No sabe. no lo sabe. Bueno, yo estoy en el lugar del vecino. Claro. En este caso. ¿Y como cómo nos uruguayo, ves? Argentina es un gran país. Sí. Es un gran país. Yo a veces discuto con mis primos Claro. cuando voy al Uruguay a visitarlos porque me dicen, no, pero mirá, a ustedes les pasa esto, les pasa Claro. esto. No, negro, vos no sabés lo que es Argentina. Yo quiero contarte solamente algo. Por lo menos no te aburrís nunca, ¿viste? Que en Argentina. Entré una noche al Uruguay por el norte, por Bella Unión. Ajá. Era un lunes de noche, a las 9 de la noche. Hasta Jun me crucé con 5 camiones, 300 kilómetros. 5 camiones solo. Yo, un lunes a la noche, Claro. en cualquier ruta argentina, me cruzo con Sí, 500 sí, camiones en 10 totalmente. minutos. Sí, sí, sí. Sí, Que sí. van a Chile, Sí. y eso que el país está destruido. Claro. Así Sí, todo. sí, sí, o sea, sí. Argentina es Argentina. Sí. Soportó muchas crisis. Creo que va a soportar muchas más. Pero Y bueno, esperemos que. lo que- tuvo que al podamos. Papa. Sí. Que no es. No. Yo soy católico y no fui partidario de muchas cosas que hizo el Papa. Sí. No soy quien para Sí, sí, criticarlo. sí. ¿No? Pero no cualquier país tiene un Papa. Totalmente. Argentina lo tuvo. La verdad es que es un orgullo y por ahí duele un poco ver o leer críticas, digamos, injustificadas, porque yo creo que la figura del Papa no debe caer en la grieta política. Y una vez que murió ya no recibe críticas porque no se lo puede. Totalmente, no se puede defender. Y encima, una personalidad reconocida a nivel mundial, que por ahí acá sea un poco resistida, por ahí duele un poco, pero creemos en que por ahí justamente
la gente se deja influenciar o deja caer la opinión en la política, donde no debe, sino que la política tiene que ser una herramienta para unir a los pueblos, al margen, para sí, llegar sí. a la consolidación y para llegar a la unión de los pueblos, que Bueno, es la idea. y también lo tuvo Maradona. Che, bueno, el Diego. Hablando de premios Nobel, hablamos de Maradona. Totalmente. El genio absoluto para mí, el mejor jugador para mí, Sí, personalmente, sí. el mejor jugador de toda la Coincido. historia. Ayer, anteayer, fue aniversario del gol que le hizo a los ingleses. A los ingleses. Yo publiqué en el Facebook, Sí. hice una publicación respecto de ese gol. Yo lo vi por televisión, no lo podía creer. Lo estaba escuchando Sí. a Víctor Hugo Morales Víctor Hugo. relatando ese gol. Increíble. Creo que fue uruguayo, Víctor Hugo Claro, Morales. uruguayo. Histórico. Sí. No sé si habrá habido un gol mejor. Quizás No. que sí. No hubo. Pero no en hubo. un mundial creo que no hubo. Y contra Inglaterra. Y Y, el con- contexto y que veníamos contra después Inglaterra. de la guerra de Malvinas. Y contra Inglaterra. Sí, sí. Sinceramente fue un gol espectacular. Sí. Solamente un genio hace un gol así. Sí. Y no fue de los únicos goles lindos que hizo Maradona. No, claro. Hizo cientos Sí, sí. y cientos de goles. Sí. Tuve la oportunidad de estar en Nápoli. Sé cómo lo quieren a Maradona porque Sí, lo lo escuché, idolatran. porque lo oí. Lo idolatran. Lo idolatran. Hasta hoy se canta la canción. Mirá, un día, te cuento una anécdota Ajá. que me hizo cambiar la Sí. opinión de Maradona, porque pobrecito, lo venció la droga. Sí. Y muchas personas lo criticamos muchas veces por el tema de la drogadicción. Sí. Había contradicciones Sí. que vos no entendías. Lo venció la droga, como le vence a todo el mundo. Sí, ¿no? sí. Ni Maradona pudo. Sí, ni escapar de la Maradona droga. pudo. Pero veo una película que se llama O visto a Maradona. Ah, sí. Y en la película La canción. le entrevistan, bueno, esa es la canción La del canción, Napoli. claro. Y le entrevistan en la película a un montón de personas que lo conocieron a Maradona. Cortito, 3 palabras de Maradona. Y por ahí le entrevistan al intendente de Nápoli. Mira. Escuchá lo que dice. Te lo voy a decir textual porque Sí. escuché 1.000.000 de veces. Sí. Se te eriza la piel. Sí. Prepárate para que se Sí. te carte una lágrima. Dice el intendente de Nápoles en la película. Dice, lo que me impresionó aquel lunes, nos impresionó aquel lunes, cuando limpiamos la ciudad, después que el Napoli había ganado su primer campeonato, fue un cartel en el cementerio, mirando para adentro, dirigido claramente a los muertos, que decía lo que se han perdido. Lo que sea. Qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Sí. Ahí entendí. Todo. Claro, Lo que significaba. Nosotros lo vimos a Maradona salir joven Claro. y volver Sí, ya grande. grande, Sí. destruido por la Sí, droga. sí. Ellos lo vieron al Maradona. ¿Al mejor Maradona? Al mejor Maradona. Sí, al mejor Maradona. Y realmente pusieron un cartel en el Claro. cementerio dirigido a los muertos. Lo que se decía perdieron. Lo que se han perdido. Sí, qué bárbaro. Eso es Argentina. Totalmente. Y como uruguayo, agradezco a este país que me dio todo lo que me dio. ¿No es cierto? Soy un hombre privilegiado. Pero también Uruguay fue parte de Argentina. Sí, obvio. Sí. Ya vamos a hablar de ese tema y por qué el de la separación. Y Javier, ¿y el mate? ¿Es argentino o es uruguayo? Y mate es como Gardel. Gardel también se dice que es uruguayo. Claro. Vos sabés que escuché un chiste la vez pasada que dice: los uruguayos reivindican el mate como propio, Sí. reivindican el tango Sí, como propio, sí. reivindican a que San Martín nació en Uruguay, porque dice que no nació en Yapeyú, nació del otro lado del Mirá. río, aunque fue anotado en Yapeyú. ¿En Yapeyú? Dicen. Al único que no reivindican es a Víctor Hugo Morales, que se quede acá. que se queda en Argentina. Y a mí, que seguramente Y a vos tampoco también. me reivindica. Y a vos también. Bueno, Qué grande. lo cierto es que nos vamos despidiendo ya. Sí, pasó rapidísimo. Pasó rapidísimo. Nos quedaron muchos temas, mirá. Nos Sí. quedó la toma de la Bastilla, Ah, mirá, sí. que se dio en julio del año, voy a ver mi machete, 1789. Porque ahí empezó la Revolución Francesa. Claro. La Revolución Francesa, Uf. Lo que marcó. lo que marcó un hito en la Totalmente. historia, ¿no? Nosotros por ahí los hombres de derecho sabemos, nos obligaron a estudiar un poco más. Claro, Porque y fue un todo lo antes y que un fue, vamos antes y un a después. tener un programa especial Sí. para la Revolución Francesa que comenzó el 14 de julio de 1789 89, con la toma de la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla?
Era una pequeña guarnición que tenía el rey en París, donde había algunas armas y donde había algunos presos. Claro. Y el pueblo y los comerciantes, los burgueses de la época, la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, se juntaron, se fueron a la Bastilla, liberaron los presos, tomaron las armas y con esas armas fueron a Versalles, Claro. que sería como Guaraní, Claro, Seco sí, de Oberá, sí. donde estaba el rey, en un pueblito cercano a París, donde estaba el rey, y instalaron la guillotina, inventada por un señor Guillotín, Guillotín, sí. que fue prohibida por Valéry Giscard d'Estaing cuando yo era estudiante de abogacía. Sí. Fíjate vos. Instalaron la guillotina y pasaron por la guillotina a todos. A todos. Absolutamente a todos. Y hicieron un país nuevo con una nueva forma de gobierno que se llamó democracia en base a las ideas de Rousseau y república por la idea de la división de poderes de Montesquieu. ¿Qué? Que eran dos franceses que fueron genios Totalmente. de los que vamos a hablar, y ahí sí, colega. Todo el derecho moderno vino para acá después de ellos. Claro. Así que. Esas ideas de Rousseau y Montesquieu Sí. fueron traídas acá por jóvenes que iban a Europa, entre ellos Esteban Echeverría. Sí. Viste que hay una calle en Buenos Aires. Sí, Esteban Echeverría. Sí, 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 sí. Y mi hijo me preguntó, ¿por qué? ¿Quién es Esteban ¿Quién es Esteban Echeverría? Porque no estuvo en la primera junta. Claro. Bueno, fue una de los intelectuales Sí. que trajo al Río de la Plata las ideas de Rousseau. y Sí, de sí, Montesquieu. es Montesquieu. Así fue. Para nosotros ha sido un gusto. Le agradezco a Tony Lindstrom y Le mandamos un al saludo a señor- Tony. y No, al no lo señor pude Cus ver, de pero la le mando un radio, saludo grande a Tony. y al señor Cus de la radio, que nos permitieron Ah, estar sí, acá. también. Le agradecemos a todos los oyentes, le agradecemos a los auspiciantes que permiten que este programa sea posible, y yo principalmente le mando saludo a una chica cuyo nombre me voy a reservar, que le pedí que me escuche hoy en el programa, y no sé si lo habrá hecho, pero le mando saludos. Bien ahí. Ella sabe quién es. Bien ahí, bien ahí. Un gusto. Buenas tardes. Publicite en la radio 3755 525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755 525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.